El Consejo Municipal de Providencia aprobó por 5 votos a 3 una modificación presupuestaria que permitirá construir un memorial a las víctimas del caso Degollados. Los 3 militantes comunistas víctimas de la dictadura, Santiago Natino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, serán homenajeados en la esquina del Vergel con Avenida Los Leones, lugar en que antes estaba el Colegio Latinoamericano de Integración, donde trabajaban y desde donde fueron secuestrados el 29 de marzo de 1985 para luego quitarles la vida. Porque esto es noticia. Estamos precisamente con la alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, para hablar de este tema. Alcaldesa, muchas gracias por estar en estas noticias. Por favor, gracias a ti, Gabriela, por la invitación. Alcaldesa, ¿era una deuda pendiente para las víctimas del caso Degollados, para los familiares de los 3 profesionales degollados, que se instalara un memorial en homenaje a su memoria? Yo creo que es una deuda país para decir muy claramente que estos tipos de hechos no pueden volver a suceder. Ahora, nosotros lo que recibimos fue una propuesta concreta de una fundación, de una ONG llamada Ciudad Elefante, para construir, y que contaba con el acuerdo de los familiares para poder construir allí un sitio de memoria en la ciudad, porque es ahí donde ellos querían homenajearlos, porque ahí estaban con vida y ahí se inició el secuestro de 2 de los profesionales y se valió a un profesor que sigue con una de sus balas en el cuerpo hasta el día de hoy, pero está vivo. Y la verdad que pidieron en ese lugar que pudiéramos hacer un hito de recordación, un hito de memoria en la ciudad para hechos como estos no volvieran a ocurrir. Nosotros acogimos la propuesta y hoy día la presentamos modificada al Consejo para obtener los recursos necesarios para su posterior licitación y construcción en los próximos meses. Alcaldesa, el colectivo Ciudad Elefante, desde el año 2007 que tenía esta intención de construir el memorial, finalmente ahora se dan las condiciones con esta administración también para que el memorial se pueda construir. Es así, desde el año 2007 el Ciudad Elefante tenía el memorial, con nosotros se acercaron hace 2 años. La verdad que el primer proyecto de ellos era bastante, si yo te diría, bastante más duro, y lo que nosotros buscamos fue un diseño arquitectónico que lo hiciera mucho más armónico, con mucho paisaje, con mucho trabajo del paisaje, separándolo de la reja del edificio 1 metro, pudiéndolo instalar plenamente en el bien nacional de uso público y haciendo del memorial que son 3 senderos en el camino que marcan la huella de la vida y por supuesto 3 bancas con 3 olivos, que es el árbol de la vida, debidamente iluminados, para hacer ahí vuelvo a decir, un hito, un punto de inflexión en la ciudad donde tú hagas recuerdo, y también pienses y cantes a la vida como lo hacían los 2 profesionales, Manuel y José Manuel, que fueron secuestrados allí cuando ellos estaban con vida. Y con uno de sus hijos en las aulas de clases también del establecimiento. Con 3 de sus hijos. Con 3 de sus hijos ahí en clases. Las aulas de clase. Alcaldesa, a pesar de que se aprobó con mayoría en el Consejo Municipal, hay algunos vecinos, principalmente del edificio, de las intersecciones de las calles del Vergel con Los Leones, que tienen cierta preocupación, aprensiones de lo que pueda ocurrir con este memorial. Vamos a revisar sus declaraciones y después vemos cuál es la posición del municipio. Vamos a ver qué va a pasar, la verdad, porque yo personalmente quedo muy expuesta a la plaza y quiero hablar con Ciudad Elefante, ver el modo de que pongan, no sé, algún tipo de jardín o algo para que también no sea involucrada mi intimidad como familia, ¿te fijas? Nosotros tenemos la entrada de auto por ahí, no podemos entrar ni salir. Pero ok, está bien, lo aceptamos. Pero aquí es otra cosa. Alcaldesa, ¿usted cree que hay preocupación por parte de los vecinos por posibles manifestaciones, hechos de violencia que se puedan registrar precisamente en ese lugar? Es así, los vecinos de la comunidad, que mayoritariamente se oponían al edificio,
un 88% de ellos, son 44 departamentos. Ellos lo que planteaban es el temor a las incivilidades que puedan ocurrir ahí. Yo con ellos, cuando conversamos, y lo sigo manteniendo, de verdad, desde el 29 de marzo de 1986, hemos ido todos los 29 de marzo a distintos actos culturales, a distintas actividades. En ese mismo lugar. En ese mismo lugar, y nunca han habido problemas. Por lo tanto, además, gracias al Consejo Municipal también, pudimos adquirir un terreno exactamente a 2 cuadras de ahí, en Los Leones, casi al llegar a Bilbao, donde se va a construir la segunda comisaría, porque ahora se lo vamos a entregar en comodato a Carabineros de Chile y ellos construirán. Entonces también nosotros les manifestamos a ellos, hay una preocupación especial por parte nuestra. Claro, ellos decían que ojalá el memorial se pudiese haber construido en otro lugar, pero quizás perdería el objetivo original de decir, aquí fue donde ocurrió. Exactamente, eso es, Gabriela. O sea, se trata que la ciudad tiene un lenguaje. La ciudad no es un lugar de paso, la ciudad es un lugar donde te debe invitar, te debe provocar sensaciones. No es solamente un pasar, tú tienes que vivirla. Y por eso es la defensa de los barrios, por eso son los hitos en la ciudad, por eso son esos pequeños rincones, las pequeñas plazas donde tú te sientes a reflexionar. Yo creo que el memorial, el diseño mismo evoca paz, evoca contemplación. Y además, alcaldesa, un proceso de aprendizaje para nuestra sociedad. Nos ha costado tanto vivir en armonía, a no tener una sociedad polarizada, que con este tipo de instancias memoriales aprendemos también como sociedad a vivir en comunidad y a entender también las posturas distintas que pueden existir frente a un determinado hecho. Así es, y yo creo que fue valorable la discusión, la altura de miras de la discusión de hoy en el Consejo, de cómo allí habían vecinos que estaban a favor, vecinos que estaban en contra. O sea, los vecinos de ahí, de la comunidad inmediatamente cercana al memorial, en la esquina, ellos manifestaban, bueno, nosotros estamos en contra, pero los vecinos que estaban a favor juntaron 7.443 firmas que nos hicieron llegar a cada uno de los concejales y a mí hoy en el Consejo, apoyándolo. Yo creo que, y la discusión en el Consejo se dio diciendo, ¿sabes qué? Situaciones como estas no se pueden volver a dar en forma transversal de todos los sectores. Por lo tanto, yo creo que hemos aprendido como sociedad. Todo lo contrario, yo creo que con este tipo de hechos, las situaciones de incivilidad no se dan, porque todos lo cuidan, no solamente la municipalidad. Alcaldesa, esto también significa el respaldo que ha tenido esta iniciativa, un empujón también para su carrera como alcaldesa de Providencia. ¿Usted va a la reelección el próximo año? Yo voy a la reelección. Esto en realidad tiene más que ver con lo que son mis valores y mis principios. O sea, en Chile y en cualquier país del mundo se deben respetar los derechos humanos. La vida se debe respetar y a ti no te pueden degollar por pensar distinto. Por lo tanto, esto es un nunca más en la ciudad, un nunca más en mi país. Ahora, yo voy a la reelección, pero voy a la reelección basada en la gestión que hemos hecho en Providencia. Yo creo que ha sido una gestión de cara a la ciudadanía, una gestión donde hemos invitado a co-construir la comuna que queremos, escuchando muy atentamente a los vecinos, acercando la educación y la salud, haciendo una ciudad a escala humana, una ciudad que piense en la persona y en sus derechos, no en el automóvil, por ejemplo. Para eso hemos hecho 3 modificaciones al plan regulador y estamos preparando la 4ª. También porque en Providencia se ha valorado a las personas y hemos buscado a aquellas personas que son más vulnerables, y la comuna tiene pobreza y tiene la peor pobreza, en mi opinión, la pobreza encubierta. Por lo tanto, hemos visto cómo los derechos los acercamos, cómo el municipio acerca, no solamente de modo asistencial, sino también en las defensas de sus derechos y capacitando a la ciudadanía para postular a los distintos fondos que puedan para poder emprender en la vida. Alcaldesa, le agradecemos enormemente por estar junto a nosotros, por compartir también este día, me imagino, tan especial para usted y para el municipio. Que esté muy bien. Yo le agradezco mucho y muchas gracias, Gabriela. Gracias, alcaldesa, que esté muy bien. Nosotros hacemos pausa comercial enseguida, en instantes volvemos con más de Esto es Noticia. Escríbanos, hashtag Esto es Noticia. En medio del inicio del proceso constituyente y cuando ya la presidenta de la República se reunió con exmandatarios y con ministros de la Corte para revisar el itinerario del mismo,
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, preparó un estudio donde analizó 85 cambios constitucionales realizados en el mundo. Los datos dan cuenta que las democracias completas utilizan el Congreso y la Asamblea Constituyente para modificar la Carta Fundamental. Conversamos con Marcela Ríos, oficial del Programa de Gobernabilidad Democrática del PNUD en Chile. Marcela, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Marcela, la decisión por parte del gobierno y la presidenta Michelle Bachelet de iniciar un proceso constituyente con clases de educación cívica, con diálogos ciudadanos, con plebiscitos, con proyectos de ley que permitan precisamente cambiar la Constitución, ¿es el proceso que se espera para una democracia consolidada? Mira, una de las cosas que muestra el informe es que en realidad no hay una receta única ni una bala de plata para redactar una nueva Constitución. Hay una enorme cantidad de variaciones. Como decías tú, hay, aparte de las asambleas constituyentes y los congresos, en muchos países se utilizan comisiones de expertos, y lo que vemos nosotros además es que cada uno de esos mecanismos se ha podido mezclar o puede estar asociado a mayor o menor grado de participación ciudadana, ya sea en forma directa, a través de elecciones, votando para los representantes o en plebiscitos o consultas directas, como procesos de deliberación, educación cívica, incluso consultas virtuales. O sea, hay una amplia gama de experiencias. El anuncio que hace el gobierno incluye muchas de estas variedades, digamos, que existen en otros países, en la medida que además propone que se defina el mecanismo todavía en el futuro. Hay una gama de opciones que todavía el país puede tomar. En ese sentido, tanto la propuesta de participación ciudadana como las opciones de mecanismos que entrega la propuesta de la presidenta Bachelet son concordantes con la experiencia internacional, porque efectivamente tenemos mucha variedad de experiencias. Marcela, pero en relación a nuestro caso en particular en Chile, en las últimas elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales, hemos tenido una baja participación ciudadana. Sí. ¿Cómo entonces se podría entender de que la ciudadanía sí participe en este tipo de procesos donde es tan importante la opinión de cada uno? Sí, yo creo que ese es el gran desafío en Chile para la democracia, independientemente de si cambiamos o no la Constitución. Nuestra democracia hace mucho tiempo viene enfrentando este desapego, distancia, la baja confianza en las instituciones, que es uno de los temas que torna preocupante los indicadores respecto a gobernabilidad. Si bien hay estabilidad en muchos aspectos, esta distancia es algo preocupante. Lo que podría ser el proceso constituyente, y digo podría porque no tenemos ninguna certeza que eso vaya a ocurrir, es aumentar los niveles de participación en la medida que efectivamente esto sea en realidad una demanda sentida, y la idea de que se vaya a definir en el próximo Congreso el mecanismo pueda incentivar a que muchos ciudadanos que hasta ahora han estado fuera de la política se sientan convocados a hacer valer su opinión respecto de esas decisiones. O sea, hay una posibilidad de mayor participación, y también en la medida que tanto el proceso de educación cívica como todo el proceso previo de participación se hace en serio, de manera rigurosa, sistemática, que todos los actores se sienten convocados, eso también puede generar mayor interés de la ciudadanía de participar. Y en cuanto al Congreso, ¿fue una buena determinación que el próximo Congreso elija o determine cuál va a ser el mecanismo por el cual se va a cambiar la Constitución? Te lo pregunto por la serie de críticas que tiene el actual Parlamento por las irregularidades que se han detectado, por ejemplo, en el financiamiento de las campañas. ¿Pierde validez este Congreso frente al próximo quizás? Bueno, efectivamente hoy día hay un tema, las encuestas muestran que hay una baja confianza en el Congreso y hay un cuestionamiento, digamos, a las reglas del juego. De hecho, en los últimos meses el propio Congreso está haciendo un proceso de revisión de sus prácticas internas y está legislando para regular de manera distinta el financiamiento de las campañas, el financiamiento de la política, aumentar las sanciones para los conflictos de interés, para el tráfico de influencia, para todo esto y los problemas de corrupción. Entonces, yo creo que tenemos una comprensión en el país de que es necesario cambiar las reglas del juego de la política para que den más garantías a todos que quienes están legislando tienen el interés común por sobre intereses privados. Entonces, me parece que en la medida que se termina de avanzar en esa agenda y además coincide con una reforma del sistema electoral que va a permitir, digamos, que el próximo Congreso sea un poco más representativo en términos de la diversidad de la sociedad, se van a dar condiciones
que pueden ayudar a que la confianza de los ciudadanos en los representantes aumente. En ese sentido, a mí me parece que es positivo, aunque claramente es una opción legítima, digamos, del gobierno, de las élites en cada país tomar este tipo de decisiones. ¿Es necesario tomarla en nuestro país en particular pensando que tenemos una constitución que se elaboró en una dictadura? Mira, efectivamente el hecho de tener una constitución generada en dictadura no es lo común en las democracias. O sea, esto es más bien entiendo que somos, si es que no el único, uno de los pocos países en el mundo. Y no hay ningún otro país en América Latina que mantenga, o sea, esto no es común. Después de una larga dictadura militar, que se mantengan las reglas de juego establecidas en un momento no democrático no es para nada habitual. Pero también hay países que han mantenido constituciones y nosotros también tenemos una tradición, digamos, de constituciones no elaboradas de manera democrática. También, por ejemplo, hay otros países que han tenido constituciones impuestas en algún sentido por poderes externos. Entonces, no necesariamente el origen de la constitución es el único factor que importa para cambiarla. Vemos que hay constituciones que a lo largo del tiempo se van legitimando y los ciudadanos terminan aceptándolas como propias sin que hayan sido necesariamente elaboradas de la mejor manera. Al parecer, sin embargo, eso no está ocurriendo en nuestro país porque el cuestionamiento se mantiene y porque, como muestran la mayoría de los estudios de opinión, acá sigue existiendo un fuerte cuestionamiento por parte de los ciudadanos de esa Constitución. Entonces, si bien puede ser parte del problema su legitimidad de origen, también tanto las encuestas como otros estudios muestran que quizás también hay otros problemas que tienen que ver con el funcionamiento propio de la Constitución. Tenemos un consejo para ustedes. El plan Cuenta Exacta Pro viene con el doble de gigas, ahora 3 gigas para disfrutar. Además puedes chatear por WhatsApp y navegar por Facebook y Twitter sin gastar tus gigas. Más de lo que más te gusta, con Claro es posible. Estamos analizando este proceso constituyente, el inicio del proceso constituyente. Estamos con un informe del PNUD. Marcela, habíamos dejado una pregunta pendiente que tiene que ver con las críticas que han surgido incluso del expresidente Piñera, que ayer se reunió con la mandataria, diciendo que el proceso era muy largo, que era tedioso prácticamente y que podía tener ciertos problemas porque se encontraría con las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales. ¿Es un problema eso? Bueno, mira, nosotros lo que vemos en el informe es que hay países que han demorado mucho tiempo en hacer procesos constituyentes y otros que han ido más rápido. En general, sobre todo en los sistemas democráticos, nunca es posible redactar una nueva constitución si tú quieres un nivel significativo de participación de la ciudadanía de manera demasiado rápida. O sea, nunca vas a poder redactar una nueva constitución con participación de la ciudadanía en menos de 2 años probablemente. Tú necesitas un tiempo para las consultas. O sea, el calendario que dio a conocer la presidenta está dentro de los cánones que se han dado en otros países. Hay situaciones que son extremas, digamos, hay países que llevan 10 años en proceso constituyente que redactan un texto que no es aprobado, que tienen que comenzar de nuevo y eso genera mucho ruido. Entonces yo creo que no tenemos, digamos, un dato respecto del tiempo promedio. Sí tenemos un dato en el informe del tiempo promedio de las asambleas constituyentes, de las sesiones, que son alrededor de 14 meses, 13,8 meses. Pero eso es solo el tiempo que se demora en el promedio de redactar un texto. Entonces, en general son tiempos largos. El que coincidan o no con elecciones, obviamente, cambia mucho en distintos países porque depende de los ciclos electorales y cuánto tiempo se tomen. Ahora, yo creo que independientemente de cómo funciona y cuáles van a ser los mecanismos, el mecanismo que finalmente se va a elegir en Chile, y como decía antes, nuestra democracia hace rato que viene enfrentando un problema que ya se ha transformado como una de las características más estructurales de la democracia, que tiene que ver con la baja participación. La tendencia y la pendiente, nosotros lo hemos venido planteando hace mucho tiempo, de participación ciudadana, está llegando a niveles preocupantes. Somos uno de los 4 países donde más ha bajado la participación electoral en el mundo en los últimos 20 años. Y por lo tanto tenemos un tema bien complejo de que las personas se sientan atraídas por la política. Entonces, a mí me parece que si bien entiendo las preocupaciones expresadas por el presidente y por otros actores Cecilia políticos... Pérez, la ex vocera de gobierno, dijo que esto era un tongo, refiriéndose al proceso constituyente. O sea, yo entiendo que todas las aprehensiones son legítimas y me parece muy bien que se expresen y que sean escuchadas, pero también creo que esto puede ser una oportunidad en términos electorales en la medida que es una forma en que los ciudadanos se reencanten con la política y le haga sentido participar para poder
ser partícipes de decisiones importantes como definir una constitución. Y las críticas por parte del sector empresarial, la CPC dijo que este planteamiento genera incertidumbre, refiriéndose también al proceso constituyente. Durante este año hubo muchas críticas a la cantidad de reformas que implementó el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, precisamente porque generaba cierta incertidumbre económica en el país. Mira, la democracia por esencia es incierta, digamos, porque por eso es un sistema donde se compite por el poder, por eso tú puedes tener alternancia en el poder, tú puedes pasar, como muchos países desarrollados ocurre en Europa cada rato, el péndulo desde la derecha hasta el centro, hasta la izquierda, puedes tener gobiernos de distinta índole en los gobiernos centrales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y la posibilidad de la democracia de cambiar programas y de implementar programas distintos es lo que hace un sistema democrático, digamos. Otra cosa, o sea, un sistema, por lo tanto, hay un grado importante de incertidumbre que es inherente a las transformaciones en un sistema democrático. En los procesos constituyentes, obviamente, que se genera ruido, se puede generar alguna incertidumbre, obviamente. Nosotros veíamos desde el 47 hasta el 2015 239 constituciones redactadas, en la última década más de 100, en América Latina muchas, y si tú ves, por ejemplo, varios de los países que han redactado nuevas constituciones en nuestra región, no puedes establecer una relación causal entre nueva constitución y crisis económica. Sí podemos establecer relaciones, por ejemplo, entre crisis política, por ejemplo, la crisis política que está viviendo hoy día Brasil, que no está cambiando la Constitución, pero está generando está también afectando a la economía. Y por eso es tan importante la nueva Constitución, te lo pregunto por las críticas que surgen desde sectores de la oposición principalmente, que dicen, a ver, preocupémonos de los reales problemas de la gente, educación, salud, delincuencia, pero si la Constitución no se modifica, tampoco se puede hacer mucho con lo otro, ¿no? No, bueno, yo creo que acá es un tema complejo porque las encuestas, las mismas encuestas donde les preguntamos cuáles son las principales preocupaciones de las personas, esa misma encuesta cuando les preguntamos, ¿usted cree que hay que cambiar la Constitución? ¿Le parece relevante cambiar la Constitución? ¿Cómo deberíamos cambiar la Constitución? Los ciudadanos, los chilenos y las chilenas también dicen que sí están de acuerdo con una nueva Constitución. Entonces, yo creo que está instalada en la sociedad chilena esta demanda. Y yo creo que acá también es un desafío para las élites tratar de entender por qué está instalada y cómo abordarlo de una mejor manera. Marcela, te queremos agradecer por estar junto a nosotros, por hacernos llegar también este informe que lo revisamos y lo revisaremos también en detalle, pero muchas gracias por resolver también todas estas dudas y consultas sobre las críticas también que han ido surgiendo al proceso. Muchas gracias. Nosotros nos separamos brevemente, hacemos pausa comercial en Esto es Noticia. Recuerde escribirnos hashtag Esto es Noticia y volvemos en instantes con más. Quédese. El Congreso peruano acordó la creación de un nuevo distrito, justo en el polémico Triángulo Terrestre, que se conformó tras el fallo de La Haya por el diferendo marítimo con el Perú. El territorio, ubicado al sur de Tacna, ha generado disputas con el gobierno chileno. La Cancillería ya envió una nota de protesta y algunos ya solicitan llamar a consulta al embajador de Chile en Perú. Uno de ellos, el senador Francisco Chaguán, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, con quien tomamos contacto desde el Congreso. ¿Cómo está, senador? Gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes, Gabriela. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, senador. Senador, primero, tras el diferendo marítimo con el Perú, ¿quedó un tema pendiente en relación a este triángulo terrestre? ¿Efectivamente hay fronteras que deben ser revisadas? En absoluto. Nosotros no tenemos ningún tema pendiente con el Perú y lo que hemos visto con esta aprobación por parte del Congreso peruano, de la aprobación de una nueva provincia, Yará Los Palos, que además establece dentro de su límite territorial el mal llamado Triángulo Terrestre por parte del Perú, que es territorio chileno, a nuestro juicio es una agresión hacia nuestro país, es un atentado contra la integridad territorial de Chile y por tanto nosotros estamos pidiendo que la Cancillería tenga una reacción firme y categórica de acuerdo al nivel de la agresión efectuada por el gobierno peruano. Nosotros queremos emplazar también a la Cancillería para los efectos de que llame a consulta al embajador chileno en Perú y adicionalmente queremos pedirle que emplace al gobierno peruano para que tenga la misma rapidez
la misma celeridad que tuvo para aprobar esta provincia que vulnera flagrantemente nuestra integridad territorial, que tenga la misma prontitud para los efectos de poder cumplir con todos los requerimientos necesarios para cumplir el fallo del Tribunal de La Haya en términos del límite marítimo con Chile. No estamos hablando aquí de un problema de interpretación que tras el fallo de La Haya se haya producido en relación a este triángulo terrestre. ¿No hay alguna duda sobre lo que puede ocurrir con este territorio para que el Congreso peruano, que entendamos es una institución seria, apruebe la creación de una provincia en este territorio? Bueno, este es el problema. Nosotros estamos lamentablemente con un vecino, como es el Perú, que se ha contagiado con Bolivia en términos de usar la relación con Chile como un instrumento de política interna. Sabido es la baja popularidad que hoy día tiene el presidente Ollanta Humala y efectivamente está usando esta argucia para los efectos de generar un efecto político interno, tal como lo hizo el presidente Evo Morales, que mientras se estaba discutiendo la excepción preliminar presentada por Chile respecto a la competencia del tribunal, logró habilitarse en una sesión maratónica del Congreso boliviano para un nuevo periodo electoral. Esta misma mala práctica la estamos viviendo hoy día de parte del gobierno peruano, que ha usado y ha abusado de tener siempre o inventar un tema pendiente con Chile para los efectos de buscar algún tipo de compensación. Y en ese mismo sentido nosotros queremos denunciar que lo que ha ocurrido por parte del gobierno peruano y el Congreso peruano es una flagrante violación a la integridad territorial de Chile y esperamos que el gobierno de la presidenta Bachelet esté a la altura, tenga una reacción firme. Senador, disculpe, ¿qué podría pasar en este territorio cuando Perú ya en su Congreso aprobó que fuese precisamente territorio de ellos? ¿Podrá poblar con vecinos, con habitantes este sector, o bien en nuestro país podría ejercer soberanía en este territorio para defender precisamente las fronteras? A nuestro juicio, efectivamente, Chile pudiera ocupar ese territorio, las Fuerzas Armadas, porque en definitiva es territorio chileno, está dentro del límite territorial de nuestro país. O sea, está dentro de la frontera, hay que cruzar aduana para pasar al otro lugar, a Perú, digamos. Absolutamente. Entonces, claramente acá hay una vulneración flagrante, es una provocación desde el gobierno peruano a nuestro país y por eso es tan importante la reacción firme, categórica de la Presidenta de la República y también ¿No fue del suficiente canciller. Entonces la reacción por parte de Cancillería de enviar esta nota de protesta? ¿Hay que ir más allá? Absolutamente insuficiente, creemos que hay que ir mucho más allá. Pero esto se une a otro elemento no menor. También la Cancillería y el gobierno chileno se han enterado por los medios de comunicación respecto a un gran acueducto que está licitando ya, está en proceso de licitación, el gobierno argentino respecto del lago General Carrera, que son aguas binacionales y que están infringiendo además los tratados entre ambos países y además donde se requería efectivamente un protocolo de uso de los mismos. Entonces yo quiero señalar lo siguiente, acá necesitamos una Cancillería que sea proactiva, una Cancillería que se adelante a los hechos y no sea reactiva. ¿Usted está de acuerdo con la labor realizada por el canciller Heraldo Muñoz, pensando en que ya tenemos, se ha hablado que no es una derrota lo que ocurrió con Bolivia, pero de todas maneras no tiene que ver con lo que planteó en su momento nuestro país? Ahora tenemos también esta situación con el Perú en relación al triángulo terrestre. ¿Está bien evaluado el canciller Heraldo Muñoz? Yo tengo una buena evaluación del canciller Heraldo Muñoz. Lo que hace falta, efectivamente, es poder salir de la contingencia y poder tener un proceso de modernización de nuestra Cancillería. Pero entiendo que los recursos de Cancillería se limitaron en el presupuesto para el próximo año y de hecho ustedes como Comisión de Relaciones Exteriores se van a pedirle al ministro de Hacienda que estos recursos se incrementen. Exactamente, ese es el punto de fondo. No solamente por esta segunda fase de la defensa chilena ante la Corte de La Haya, sino porque adicionalmente necesitamos tener una perspectiva estratégica respecto de cómo situar a Chile en los próximos 20, 30 años. Para ello es necesario efectivamente una Cancillería que tenga mucho más recursos humanos, técnicos y económicos para los efectos de ir adelantándose a los acontecimientos, generar una política proactiva y además terminar con el aparente aislamiento que hoy día tenemos en América Latina. Esto implica efectivamente entender que Chile no solamente debe insertarse económicamente en los mercados globales, sino que además debe aumentar su influencia política. Hoy día tenemos continentes prácticamente abandonados desde el punto de vista de la representación diplomática de Chile. Por ejemplo, el continente africano, que es un continente emergente,
solamente tenemos 6 representaciones diplomáticas directas. Oriente Medio y otras zonas del planeta efectivamente requieren una presencia diplomática de Chile de forma permanente. Y esto implica que tengamos la posibilidad de ir adelantándonos finalmente a los acontecimientos. Para ello es necesario efectivamente un proyecto de modernización de la Cancillería. Mira, no es posible, Gabriela, que sigamos con la misma dotación, la Cancillería que tenía el año 78, cuando Chile no tenía tratado de libre comercio. Hoy día tenemos tratado de libre comercio con el 64% del PIB mundial, donde además tenemos o aspiramos a tener un grado de influencia importante, donde somos miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque sean miembros no permanentes, pero en definitiva aspiramos a ser una nación influyente. Y nuestra Cancillería, hasta altura, con los actuales recursos, de verdad no da el ancho. No por mala gestión del canciller, yo tengo una buena evaluación del canciller, pero necesitamos reforzar esa Cancillería con mucho más musculatura. Muy bien, pues senador, le agradecemos por el enlace, que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Nos despedimos del senador Francisco Chaguán y nos despedimos también de ustedes en sus casas, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar en la sintonía de UCB Televisión. Nosotros nos reencontramos mañana, que esté muy bien.